la cadena W en 3 subcadenas. Es decir, a W la puedo escribir como la concatenación de la subcadena X, concatenada con la cadena Y, concatenada con la cadena Z, que cumple con dos puntos. La subcadena Y debe ser distinta de la cadena vacía. La subcadena Y debe ser distinta a la cadena vacía. La longitud de la concatenación XY debe ser menor o igual a N. Tres. ¿Cómo estás? Para toda constante K mayor que 0, para toda constante K mayor que 0, la cadena X, Y, superíndice K, Z, también pertenece al lenguaje. Bien. ¿Alguien puede, por favor, mandar algo al grupo, un punto o algo, para mandarles foto del pizarrón para los que no se alcanza a ver bien? Listo, profe. Gracias. Fíjate, este teorema nos dice que si el lenguaje que yo tengo es un lenguaje regular, entonces el teorema del bombeo se aplica en las cadenas de ese lenguaje. Si no se puede aplicar el teorema del bombeo a esas cadenas, quiere decir que ese lenguaje no es regular. ¿De acuerdo? Si no se puede aplicar el teorema del bombeo a las cadenas de ese lenguaje, lo que me está diciendo es que ese lenguaje con el que estoy trabajando no es un lenguaje regular. Pero ojo, este teorema se utiliza para decir si un lenguaje no es regular. ¿De acuerdo? Para lo que nos sirve este teorema es para decir si un lenguaje no es regular. Es decir, que si se cumple, yo no puedo decir si sí es regular. Porque para que un lenguaje sea regular, necesita poderse aplicar el lema del bombeo, pero no es suficiente con que se aplique el teorema y sí funcione para decir que el lenguaje es regular, ¿no? Otra vez, si el teorema no se puede aplicar a las cadenas de un lenguaje, la conclusión es
que ese lenguaje no es regular, pero que sí se pueda aplicar, no me dice que el lenguaje sí sea regular. Ese tipo de teoremas se dicen que son necesarios, pero no suficientes. ¿De acuerdo? Para que un lenguaje sea regular, se necesita poder aplicar el teorema del bombeo, pero no basta con poder aplicar el teorema del bombeo para decir que es regular. Pero si a un lenguaje no se le puede aplicar este teorema, sí implica que ese lenguaje no es regular. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Vamos a hacer unos ejemplos para ver cómo vamos a aplicar el teorema. Entonces, ¿qué necesito hacer? Voy a escribir como un listado los pasos que vamos a seguir. ¿Sí? Primer paso, suponer que n cumple con las condiciones del lema. Paso número 1. Suponer una n que cumple las condiciones del teorema. Paso número 2. Tomar una cadena y descomponerla. Paso número 3. Tomar una K. Esta K la vamos a tomar adecuada. Cuando tu profesor o el libro que vayas a leer te dice que la tomes de forma adecuada, lo que te quiere decir es que la tomes de manera como mañosa, ¿no? Buscando el error, buscando que no se cumpla lo que tú quieres, ¿no? De tal manera que nosotros podamos exhibir un contraejemplo al menos. Porque acuérdense que la forma de refutar un teorema es exhibiendo al menos un elemento que no funcione. Entonces voy a tomar una K adecuada, ¿no? Tratando de forzar que no se cumpla, tal que X, Y, K, Z no pertenezca al lenguaje. Vientos. Un par de minutos para que copien. Tengo una reunión con dirección. Lo voy a poner acá de fondo para por si llegan a escuchar algo, sepan que es porque me están hablando. Como que lo voy a poner yo bajito.
Con mantenimiento de que no entendí o no vi evidencia, pero porque fue una parte, pero yo ahorita me estoy poniendo alto y tengo una vez, me falta por en las partes, y Bien. me ha gustado, la verdad que hasta ahorita he estado contento. A pesar de que tú dices, comprarte algo nuevo, a la línea, ahora que ya tengo coordinada más herramientas, ya tengo la estructura de todo. Ejemplo. Gracias, Andrea. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia en este tema? Gracias. ¿Alguien de aquí tiene tatuajes? No, nadie más. ¿No, nadie? Sí, prof. Necesito una recomendación, Alan. Sí, prof. Llevo apenas como 18 horas que me hice uno, pero se me cayó el parche dérmico. Entonces, se me está pegando mucho a la camisa. ¿Qué debo ponerme? Una pomada. Y ya con eso no se ponga playeras que le queden pegadas. Sí, no se ponga playeras o algo así y manténgase con pomada. Y así, pero no toque el tatuaje ni nada. Sí. Y no se lo puede infectar. Eso va a ser un pero problema. No se ponga nada pegado. Ni modo. Vale, dice. Sale. Entonces. A ver, ese tatuaje. Presúmalo. Ejemplo. ¿Dónde se lo puso? Ellos reciben la explicación de cada tema que yo, cuando estoy en forma presencial, les proyecto en el pizarrón. Y esa misma explicación... Tomemos el siguiente lenguaje. Entonces, digamos que como dinámica del trabajo, solo cambia el hecho de que no me ven en persona, pero... 0 a la n, 1 a la n, tal es que un poquito más n es mayor o igual a 1. Para que den respuesta. La cosa Y favorable es que n el desempeño regular pertenece a los números naturales. Y los de desempeño alto son bastante consistentes. Alguien que me diga, por favor, que describa cómo son esas cadenas que acepta ese lenguaje. Sí, es una simple carga de trabajo, pero pues hay que hacerla, ¿no? Es trabajo que hay que hacer para ellos. Pero en realidad no... ¿Qué tipo de cadenas? ¿Cómo son las cadenas que describe ese lenguaje? ¿Nadie? ¿Nadie tiene idea de cómo son las cadenas de ese lenguaje? Amairani, ayúdanos, por favor. No lo sé. Ya dile, Sergio, ¿cómo son? Pues por lo que voy entendiendo son cadenas de ceros y unos que sean mayor o igual, al menos que tengan un número. Son cadenas O que estén que reciben el mismo número de ceros y el mismo número de unos. ¿Ah? Es decir, cuando n es igual a 1, pues la cadena es 0, 1. Cuando n es igual a 2, la cadena es 0, 0, 1, 1. Cuando n es igual a 3, es 0, 0, 0, 1, 1, 1. Cuando es 4, pues es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Ah? ¿por qué tiene que ser en ese orden? Porque es 0, 1, ¿verdad? Claro. Y así infinitamente, ¿no? Bien, entonces. Primer paso, entonces. Necesitamos suponer una n que cumple con las condiciones del teorema. Entonces, sea n sub 0 en los naturales que cumple con las condiciones.
del teorema. Ahí tenemos una n que suponemos que cumple con lo del teorema este. Luego, paso número 2, elegir una cadena para descomponer. Sale. Voy a elegir la cadena W. Y esta cadena, pues, tendría esta forma. 0, n a la n sub 0, 1 a la n sub 0. ¿No? Esa cadena me va a servir. Y la voy a descomponer. Pero primero necesito revisar que la longitud de la cadena, en este caso, va a ser n sub 0 más n sub 0. ¿Y entonces? ¿A alguien le queda duda de cómo es, por qué es n sub 0 más n sub 0? A mí, profe. Bien. Fíjate cómo en el lenguaje n me dice cuántos ceros hay y también me dice cuántos unos hay. Es decir, cuando n es igual a 1, entonces hay un 0 y hay un 1. ¿No? La longitud de la cadena es 2, un 0 y un 1. Cuando n es igual a 2, hay 2 ceros y 2 unos. Entonces la longitud es 4. ¿De acuerdo? Si yo tomo n sub 0, ¿cuál es la longitud de la cadena? Pues hay n sub 0 ceros y n sub 0 unos. Quiere decir que toda la cadena mide 2 n sub 0. El plan de hoy es explicar los resultados de su trabajo para parcial 2. ¿Dudas ahí? Entonces, el día de hoy les pedí que, como los temas del parcial 2 sí requieren imágenes y detalles, por favor, si me dejan seguir seminares, ¿No? ¿Todo bien? Sale. Vamos a suponer que W se puede descomponer como dice el teorema. Suponer que W yo la puedo escribir como X, Y, Z. La puedo escribir como la concatenación de 3 cadenas. para que no tengan que esperar a resolver. Ahora, como la n que agarré cumple con las condiciones del teorema, la segunda condición me dice que la longitud de XY debe ser menor o igual a esa n sub 0. ¿Dudas aquí? ¿No? Sí, profe, yo tampoco. Otra vez, no te escuché, es que se empalmaron. Ok. Que ya no entendí esa parte. A ver, el primer paso era suponer que existe esa n, ¿no? Porque estoy suponiendo que el lenguaje sí es regular. No sé si el lenguaje es regular, pero voy a suponer que sí. Si el lenguaje es regular, entonces el teorema del bombeo debe poder aplicarse. Ya, supuse que el lenguaje es regular y como el teorema del bombeo se puede aplicar, entonces existe una n que cumple ciertas características. ¿Cuáles son las que me dice el teorema? Muy bien.
ya dije, bueno, sí existe y por ahí anda. ¿Cuál es? Pues le voy a llamar n sub 0. ¿No? Si yo agarro esa n sub 0, tengo estas formas, ¿no? Me dice, bueno, n sub 0, escrito en el lenguaje, pues es 0 a la n sub 0 y 1 a la n sub 0. Quiere decir que como esa n sub 0 es fija, esa n sub 0 ya es fija. Ya la elegí y no la voy a cambiar. Así se va a quedar de ese tamaño. ¿Qué tamaño es? No sé. Pero sé que ya no se hace ni chiquita ni grandota. Ya se quedó de ese tamaño. Quiere decir que la longitud de W tiene n sub 0 ceros y n sub 0 unos. ¿Cuántos elementos tiene esa cadena? Ah, pues tiene n sub 0 más n sub 0, que nosotros sabemos que es 2 veces n sub 0. A ver, voy a hacer un emparejamiento con un número. A lo mejor este número no nos funciona porque no sabemos cuál es esa n, pero supongamos que agarramos n sub 0 igual a 3. Si yo agarro n sub 0 igual a 3, esto se escribiría como 0 a la 3 y 1 a la 3, que en realidad es la cadena 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Todo bien. Bueno, quiere decir que hay No. 3 ceros Todo bien. y 3 unos. Es decir, 2 veces 3. ¿Vale? Que es justamente la longitud de la cadena. La longitud es 6. Ahora, como yo estoy suponiendo que el lenguaje es regular, quiere decir que el teorema del bombeo debe poderse aplicar, pero esto solamente lo estoy suponiendo. Si supongo que el lenguaje es regular, puedo hacer el teorema del bombeo. Y el teorema del bombeo me dice que si yo agarro una cadena cualquiera, yo la puedo escribir como concatenación de 3 subcadenas, que le voy a llamar la subcadena X, la subcadena Y y la subcadena Z, ¿no? Es decir, yo no sé cuál podría ser esa partición, pero supongamos que se va a hacer de esta manera. Recuerda que yo escogí a n igual a 3, entonces la cadena es 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ojo, la partición no tiene por qué ser así, pero supongamos que es así. Esta va a ser la subcadena X, esta va a ser la subcadena y esta va a ser la subcadena Z. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como el lenguaje es regular, entonces, como se debe aplicar el teorema del bombeo en un lenguaje regular, quiere decir que una cadena en ese lenguaje yo la puedo partir en 3 subcadenas, X, Y y Z. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Vale. Ya Ahora, no. Todo bien. la segunda condición del teorema del bombeo me dice que si yo solamente tomo las primeras 2 concatenaciones, estas de aquí, debo tomarlas de tal manera que la longitud, ¿no? Que la longitud de estas 2 concatenaciones deben ser menor o igual a la n que yo tomé. Que recordemos, lo que estamos haciendo no sabemos qué longitud es, solamente ahorita como para efectos didácticos estoy suponiendo que la cadena, que la n es 3. Y me doy cuenta que esta condición no cumple con lo que yo hice en esta separación, porque ¿cuál es la longitud en esta separación que hice de la concatenación XY? ¿Cuál es la longitud
de la concatenación XY? A ver. Citlali, dinos por favor, ¿a qué nos referimos con la longitud de una cadena? ¿Cuántos, se puede decir cuántos caracteres tiene? Por ejemplo, ahí tiene 2 ceros, 3 ceros y un 1 y serían 4, ¿no? Justo. Entonces, ¿por qué no responde? Fíjate, yo agarré una partición así, 2, 2 y 2. Pero me dice el teorema del bombeo que una de las condiciones es que las primeras dos concatenaciones no deben ser más grandes que el número que yo agarré. Quiere decir que esta forma de agarrarla no me sirve. Debe ser de otra manera. ¿De qué otra manera? Ah, bueno. Este va a ser X, ¿no? Donde nada más contenga un número. Este va a ser Y, que solo contenga 2 caracteres. Y todo lo demás, Z. ¿No? Sale. Muy bien. Ya. Agarré y dije, ok, la concatenación XY tiene longitud menor o igual al n supuesto, que ahorita dijimos que es 3, ¿no? Ahí está. Ya lo pude hacer. ¿Sí? Quiere decir esto, esto implica que XY es una cadena de la forma 0 a la P, donde P es menor que n sub 0. Menor o igual que n sub 0. ¿Estamos de acuerdo? La concatenación XY solo contiene ceros, no puede contener unos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Por qué dice que no puede contener unos? Porque, fíjate cómo fue lo que nos pasó al principio. Si yo hago que X sea un poquito más grande y Y se quede en 1 o en 2, no va a violar esta condición, donde las primeras dos concatenaciones, su longitud va a ser más grande que el n sub 0. Entonces, yo pude haber agarrado esta partición X, Y, Z, o pude haber agarrado esta X, que contiene 2, y Y, que solamente contiene 1. ¿De acuerdo? Si yo agarro un dígito más, ya la longitud se pasa del número que yo estoy diciendo, que en este caso es 3. Por eso, esta cadena contiene puros ceros. Si se contuviera un 1 más, esto ya sería más grande que el n sub 0. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque como el lenguaje es regular, tiene que cumplirse esto. ¿Dudas? Profe, Mande. profe, Mande. ¿X puede valer 1 y Y 1 también? ¿Pero a qué te Que si refieres X con puede valer? valer 1 y Y también. ¿Pero Y cómo Z vale? todo lo demás. Ok, pero no vale 1, sino que contiene un elemento. ¿Eso quieres decir? Bueno, no. Ajá, sí, eso. Sí, sí se puede. ¿No? ¿Sería lo mismo? Sería lo mismo porque no está violando esta condición. Y de todos modos, si tú agarras esa que estás proponiendo, quedaría la subcadena X nada más contiene un 0. La subcadena Y solamente contiene un 0 y Z contiene todo lo demás. No viola la condición porque la concatenación XY
su longitud es menor al número que yo elegí, que elegimos 3, y 2 es menor que 3, sigue funcionando. Y de igual manera, XY es una cadena formada por puros ceros. Tómense unos segundos para reflexionar. Yo sé que esta construcción es muy matemática y estamos usando pura lógica. Sí, pero bueno, realmente lo de puro cero siempre se va a cumplir, ya que el número que sea va a ser 0 a ese número. Por ejemplo, si va a ser 7, va a ser 0 a las 7, y entonces mi concatenación no puede ser mayor a 7, que a fin de cuentas van a ser los ceros que tengo. Entonces, realmente esa siempre se va a cumplir, ¿no? Por eso, lo que sean puros ceros. La verdad no te entendí bien, Sergio, pero a ver, dime otra vez, ¿de dónde salió el 7 o cómo? O sea, en caso, o sea, bueno, de que siempre se va a ocupar de que sean puros ceros. Porque en caso de que en vez de que n sea 3, sea 7, a fin de cuentas tendríamos 7 ceros y no alcanzaría a recoger ningún uno. A eso me refiero. Justo, eso siempre así siempre va a aplicar, ¿no? Porque si yo, como está a la mitad, si yo agarro uno más a la derecha, ya se pasa, ¿no? Bien. Vale, entonces aquí hay que observar lo siguiente. W es igual a 0P concatenado qué tragedia, ¿qué pasa? Listo. W va a ser 0P concatenado con 0 n sub 0 menos P 1 a la n sub 0. Es decir, lo que yo tenía aquí arriba, ¿no? Este 0 sub n a la n sub 0 tiene las cadenas X y Y, ¿cierto? Y todo lo demás, pues es Z. Entonces, aquí hay unos ceros, aquí hay otros ceros, y acá están todos los unos. Profe. Profe. Mande. ¿La P qué es? Es la longitud de la cadena XY. Oye, ya, gracias. Vale. Muy bien. Entonces, X debe tener P sub 1 ceros y Y debe tener 0 a la P sub 2 ceros. ¿Esto por qué? Por la primera condición del lema. La primera condición del lema me dice que Y no puede ser la cadena vacía. Entonces, Y al menos tiene un 0. Y todos los demás los tiene X. ¿Y puede tenerlos todos? Sí. Pero Y no puede ser vacía. Entonces, suponiendo que ambas no son vacías, aquí hay una cantidad de ceros y acá hay otra cantidad de ceros. De tal manera que P1 más P sub 2 sea igual a la longitud completa de XY, que habíamos dicho que era P. Recuerda, P sub 2
debe ser distinto de 0, porque si P sub 2 es 0, estoy diciendo que la cadena Y es vacía, y eso no puede ser porque la condición 1 del teorema me dice que Y sub 0 no debe ser, digo, Y no debe ser vacía. Profe, ¿y si N0 fuera 1? Ok. Es que, a ver, justamente por eso, cuando vi el teorema, decíamos que esa N dependía del lenguaje. Por eso cuando hacemos el teorema, cuando estamos comprobando el teorema, no fijamos un número. Ahorita lo fijé nada más como para ir ejemplificando, pero en realidad N depende del lenguaje. No sé, no sabemos cuál es. Si lo ahorita agarramos y queda 1, pues no voy a poder ni hacer la descomposición, ¿no? Entonces, por eso nada más agarramos y suponemos que existe, y la llamamos N sub 0, pero no sabemos cuál sea. ¿Dudas hasta ahí? Sale. Si todo esto es correcto, si todo esto que estamos diciendo no tiene fallas en la lógica, quiere decir que Z Profe, ¿podría mandarle una foto al grupo? sí, que Z es 0, N sub 0 menos P, 1K. Es decir, Z puede contener o no ceros, en caso de que N sea igual a P, pero contiene a todos los unos. Bien. Tercera parte, tercer paso, ¿no? Voy a suponer que la cadena X, Y, M, Z también pertenece al lenguaje. Es la tercera condición. Me dice, si tú puedes descomponer la cadena en X, Y, Z, entonces, para cualquier número M, la cadena X, Y, a la MZ también debe pertenecer al lenguaje. Es decir, esta M va a funcionar como si fuera la estrellita, ¿no? Si yo le pongo aquí 5, esto va a ser, ¿no? Otra vez, pensando en que ya fijamos un 0 y que agarramos esa, ¿no? X es 0, Y es 0 a la M y Z es 0, 1, 1, 1. Lo que me está diciendo es que si yo agarro un M positivo, haz de cuenta 5, esto va a ser 0, que es X, y luego 1, 2, 3, 4, 5, que es Y a la M, y luego 0, 1, 1, 1, que es Z. Si el lenguaje fuera regular,
Entonces, esta cadena también debe pertenecer al lenguaje. ¿Sí? Si el lenguaje fuera regular, entonces esta cadena también debería pertenecer al lenguaje. Evidentemente, no pertenece, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque nos faltaría la misma cantidad de unos. Porque no tiene la misma cantidad de unos y ceros. Bien, sale. Pero esto no lo puedo exhibir así nada más. Tengo que ponerlo en forma bien, ¿no? Profe, pero ¿por qué puso M como 5? Porque dice que para cualquier número m, ¿no? Pudiste haber puesto como 10 o 100 o 1000, 0 o 1. Ah, ya. ¿Sabes? Bien. Entonces, x, y a la m, z es igual a ¿qué? Pues x dijimos que es 0, p a la 1. Y, esta es x, ¿no? Esta es x. Y es 0, p sub 2 a la m. Y z es 0, n a la 0 menos p, 1k. Esta es y esta es z. A ver, apliquemos las leyes de los exponentes. Esto es 0p a la 1, 0 m que multiplica a p sub 2, 0 n sub 0 menos p y 1k. Voy a factorizar de aquí un p sub 2, es decir, esto va a quedar 0p sub 1, 0p sub 2, concatenado con 0, m que multiplica a p sub 2 menos 1, 0, n sub 0 menos p, 1k. Bien. Esta concatenación de aquí es 0p. ¿Cómo lo sé? Porque habíamos dicho que P1 y P2 eran P. Entonces, esta concatenación de aquí contiene P ceros. Y luego, 0, M, P, menos 1, 0, N sub 0, menos P, 1K. Veamos qué longitud tiene esto. La longitud de esto es P, que son estos ceros, más M, que multiplica a P menos 1, que son estos ceros, más N sub 0 menos P, que son estos ceros, más K. La longitud de esta cadena de aquí es P más M por P menos 1 más N sub 0 menos P más K. Voy para acá. Si yo sumo eso, me queda M, P, menos M, más N sub 0,
más K. Y ya valió, ¿no? Fíjate, esto de aquí es más grande que n sub 0. ¿Cuántos unos había? Pues n sub 0. ¿Cuántos ceros debería haber? N sub 0. ¿Y cuántos hay? Pues quién sabe, pero es mucho más que n sub 0. ¿Qué podemos concluir de ahí? Que no es regular. Que el lenguaje no es regular. ¿Qué tal se siente? ¿Bien horrible? Profe, ¿podría volver a explicar lo de la suma? Sí. Fíjate, lo que hicimos fue encontrar la longitud de esta cadena. Aquí, en el primer elemento, hay P ceros. En el segundo elemento hay M por P menos 1 ceros. Luego acá, en el tercer elemento, tenemos N menos P ceros. Y K unos. Y yo no sé por qué le puse K, debí de haberle, ya le había llamado N0, ¿no? Aquí le había puesto. Este debería ser N sub 0. N sub 0. Bien, entonces hay P ceros del primer elemento, M por P menos 1 ceros del segundo elemento, N menos P ceros del tercer elemento y N sub 0 unos del último elemento. Este P y este P son iguales, se van. Y me queda que hay M por P menos M más N sub 0 elementos ceros. Hay MP menos M más N sub 0 ceros. ¿Sí? Existen MP menos M más N sub 0 ceros, que es más grande que N sub 0. ¿Cierto o falso? ¿Por qué estoy haciendo esta afirmación? ¿Cómo sé que este es positivo? Digo que este es más grande que este. N0, ¿no? Pues no sabemos si son dos N0, pero sí Porque sabemos ya que la como cambió. M es natural, P es natural, dos números naturales dan como resultado un número positivo. M es más chiquito que MP, es decir, MP menos M es positivo. Quiere decir que si yo a N0 le sumo un número positivo, ese número resultante
es más grande que solamente n0. Ahora, pregunta, ¿esto puede pasar en el lenguaje? No debería. O sea, para que No funcione, ¿no? puede. ¿Por qué? Porque el lenguaje solo acepta cadenas que tienen el mismo número de ceros que de unos. Y esto me está diciendo que tengo n sub 0 unos, pero tengo más de n sub 0 ceros. Entonces, esta cadena no pertenece a ese lenguaje. Quiere decir que no puedo aplicar el teorema del bombeo. ¿Por qué? Porque si yo pudiera aplicar el teorema de bombeo, no importa de qué tamaño yo agarre m, esta cadena que me resulta cumple con las condiciones del teorema del bombeo y la cadena podría ser elemento del lenguaje. Pero como no cumple, no forma parte de ese lenguaje, entonces ese lenguaje no cumple con el lema del bombeo y entonces ese lenguaje no es regular. Sale. A ver, otro ejemplo. Aplicar el teorema del bombeo resulta un poco incómodo porque hay que estar checando que lo que estoy diciendo es verdad. Es decir, que estoy sumando positivos, que la cadena del medio no sea vacía, y luego sumar exponentes, etcétera, etcétera, para sacar longitudes. Pero todos los problemas son muy análogos. Es decir, el teorema del bombeo siempre se aplica de la misma manera. A ver tengo 0 a la n, 1, 0 a la n, tal que n pertenece a los naturales. ¿Qué tipo de cadenas acepta ese lenguaje? Que tenga un 1 entre dos cadenas de iguales de ceros. Eso. Contiene un 1 en medio de cadenas de ceros de la misma longitud, ¿no? Entonces, esto puede ser 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y así, ¿no? Hasta el infinito. Solo acepta cadenas de ese tipo, ese lenguaje. Entonces, el primer paso, suponer que el lenguaje es regular, y si supongo que el lenguaje es regular, quiere decir que se debe cumplir el teorema de bombeo, ¿no? Primer paso, supongo una n que le voy a llamar n sub 0, que va a ser fija, no sé cuál es, no sé qué número representa, solamente sé que existe porque el lenguaje es regular. Suponer n sub 0 que cumple con las condiciones del teorema. ¿Cuáles son las condiciones del teorema? Bueno, si yo sé que existe esta n que hace que se cumplan las condiciones, quiere decir que, número 1, puedo dividir una cadena en 3 subcadenas. Número 2, que la subcadena que queda en medio es distinto del vacío. Y número 3, que yo puedo repetir la cadena del medio de tal manera que
aunque yo repita muchas veces la cadena del medio, la cadena que me resulta también pertenece al lenguaje. A ver, si nos quedan claras estas tres condiciones, díganme si ese lenguaje es regular o no es regular. Donde está el problema siempre va a estar en la tercera condición, en donde tengo que repetir, ¿no? Fíjate, si la cadena Y queda del lado izquierdo, voy a poder poner un montón de ceros en el lado izquierdo y en el lado derecho no se va a repetir. Quiere decir que el lado izquierdo va a tener más ceros que el lado derecho. Si la cadena Y resulta quedarse con el 1, voy a estar repitiendo unos o voy a poder repetir unos y esa cadena resultante va a tener el mismo número de ceros a la izquierda, el mismo número de ceros a la derecha, pero en medio va a tener muchos unos. Profe, de hecho no puede llegar al 1, ¿sí? Porque no, No, puede no. ser mayor a n. Entonces, no, esa cadena tampoco estaría incluida en este lenguaje. Ahora supongamos que Y de alguna manera queda del lado derecho de los ceros. Pues estaría diciendo que yo puedo poner muchos ceros al lado derecho y el lado izquierdo se quedaría fijo. Y esa cadena tampoco la acepta este lenguaje. Así por pura inspección, yo debería poder decir si ese lenguaje es regular o no. ¿Qué opinan? ¿Es regular o no es regular? No debería de. Pues no es regular, pero necesitamos hacer los pasos. A ver. Supongamos que existe una n sub 0 que cumple con las tres condiciones del teorema. ¿Por qué? Porque supuse que el lenguaje era regular. Entonces, yo voy a agarrar una cadena de este lenguaje con esta n que ya definí. Entonces, esta cadena va a ser 0, n sub 0, 1, 0, n sub 0. Es decir, hay la misma cantidad de ceros del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Sabes? Ahora, como se cumple el teorema del bombeo porque el lenguaje es regular, quiere decir que esta cadena W yo la puedo descomponer como tres subcadenas X, Y, Z. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque como el lenguaje es regular, existe una N que no sé cuál es, pero que existe porque el lenguaje es regular, de tal manera que esta cadena yo la puedo descomponer en tres subcadenas, en la subcadena X, Y y Z. Ok. La primera condición me dice que la longitud de la concatenación XY debe ser menor o igual a n sub 0. ¿Sí? Que sea menor que n sub 0 quiere decir que, a ver, lo voy a escribir aquí a ver si se entiende esto. 0, 0, 0, punto, 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 0, 0, 1, 0, 0, 0, punto, 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 0, 0. ¿Qué longitud tiene esta cadena de puros ceros? ¿Qué longitud tiene? N. N sub 0. ¿No? Esta. N sub 0. ¿Qué longitud tiene esta de aquí? Igual a n sub 0. N sub 0.
¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sale. Sí. Me dice que la concatenación XY debe ser menor o igual a n sub 0. Es decir, X sub Y, digo XY, está a lo más que puede ser X sub Y, son todos estos ceros. Porque la condición me está diciendo que puede ser menor o igual a n sub 0. ¿Puede ser más chiquita? Claro, ¿no? Puede estar hasta aquí. La concatenación XY puede estar aquí nada más y no viola la condición, porque esta subcadena resulta ser más pequeña que esta cadena que tenía n sub 0 elementos. Entonces la segunda condición me dice, ¿cierto? La primera condición me dice que la concatenación XY debe tener como máximo, como longitud, n sub 0. Entonces, esta idea lo que me está implicando es que la cadena XY, la concatenación de la cadena X con Y, está formada de puros ceros. ¿De qué longitud? De una longitud P, pero sé que P es menor o igual a n sub 0. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todos cool? Creo que no, profe. Bueno, voy a continuar. Ok, la segunda condición, no es cierto, la primera condición me dice que la subcadena Y no debe ser la cadena vacía, ¿no? Entonces la subcadena Y al menos debe tener un 0. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el lema del bombeo me dice que Y no puede ser la cadena vacía, entonces debe tener al menos un 0. Quiere decir que X son ceros, ¿cuántos? No sé, P sub 1 ceros. Y Y también debe tener ceros. ¿Cuántos? No sé, P sub 2 ceros. De tal manera que P sub 1 más P sub 2 sea igual a P, es decir, a la longitud completa de esta concatenación XY, ¿no? ¿Estamos? ¿Cuántos ceros tiene X? No sé. ¿Cuántos ceros tiene Y? No sé, pero sé que al menos tiene uno. De tal manera que cuando yo los concateno, me da como resultado la longitud 0P, donde P es más chiquita que N sub 0, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? Bien, si no hay dudas voy a continuar. Sale. Quiere decir, esto me implica que Z, la tercera cadena que queda al final, puede tener 0, N sub 0 menos P, 1 y 0, N sub 0. Es decir, estamos en este escenario donde la cadena XY no es igual a N sub 0, es decir, es más chiquita. Algunos de estos pertenecen a X, algunos de estos pertenecen a y todo lo demás es Z, ¿no? Algunos pertenecen a X,
algunos pertenecen a Y y todos los demás son los de Z. ¿Dudas hasta ahí? Dígame. ¿Podría repetir por qué E y Y solamente cubren el área de los ceros, por favor? ¿Por qué solamente cubren el área de los ceros? Ok. Mira, observa bien tu teorema. El teorema te da tres condiciones. La primera condición es que la subcadena Y sea distinto del vacío. Digo, de la cadena vacía. La segunda condición es que la concatenación XY sea menor o igual a N sub 0. Esa es la segunda condición. ¿Cómo sé que esa condición se cumple? Porque yo dije que el lenguaje era regular. Y como el lenguaje es regular, entonces se cumple el teorema de bombeo. Y para que se cumpla el teorema de bombeo, se necesita que se cumplan las tres condiciones. En particular, la condición número 2, que me dice que la concatenación XY tiene como longitud máxima N sub 0. Como longitud máxima N sub 0. Podría ser menos, sí, pero no más que N sub 0. Entonces, por cómo está descrito el lenguaje, yo tengo N sub 0 ceros aquí, y luego un 1, y luego N sub 0 ceros acá. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? 0 a la N sub 0, 1, 0 a la N sub 0. ¿Cómo yo sé que se cumple el teorema del bombeo? Yo sé que existe una N sub 0, que ya sé que es, no sé qué número es, pero sé que existe porque se cumple el teorema del bombeo, porque el lenguaje es regular. Entonces, yo sé que existe una N sub 0 que me dice, tienes N sub 0 ceros de este lado, un 1 en medio, y N sub 0 ceros de este otro lado. Con esa N sub 0, tú puedes partir tu cadena en tres subcadenas. Para ese N sub 0, tú debes tener la capacidad de partir esa cadena en tres subcadenas. Con la condición que la cadena del medio, que le llamamos Y, no sea la vacía, no la desaparezcas. Tiene que tener al menos un elemento, pero no puede ser la cadena vacía, debe aparecer a fuerza. Segunda condición. La primera parte, es decir, XY, debes poder tenerla con menos longitud o a lo más N sub 0, pero no más de N sub 0. ¿Puede ser menos? Sí. ¿Puede ser N sub 0? Sí. ¿Puede ser más que N sub 0? No. Entonces, como para esta N sub 0 se cumplen las condiciones del teorema del bombeo, quiere decir que yo debo agarrar la concatenación XY a lo más igual a N sub 0, pero lo puedo agarrar más chiquito. Por ejemplo, de aquí a aquí, ¿no? XY, la concatenación de la cadena X con la cadena Y, si nada más la agarro de este tamaño, pues es menor que N sub 0, y esa está óptima, porque cumple la condición esta. ¿Hasta dónde la puedo estirar? Pues hasta que mida lo mismo que N sub 0. ¿La puedo hacer más grande? No, ya no. Porque si la hago más grande, viola la segunda condición. Entonces estaría diciendo que el lenguaje no es regular ya desde el inicio, ¿no? Pero yo puedo suponer que esta concatenación pues puede ser más chiquita que N sub 0 sin ningún problema. Entonces, si yo agarro esta longitud chiquita de XY, pues me dice, ok,
La subcadena X tiene algunos ceros y la subcadena Y tiene algunos ceros. De hecho, lo único que puedo decir es que la subcadena Y tiene al menos un cero. No puedo decir que no tiene porque es la primera condición, que la cadena en medio no sea la vacía. Entonces, ¿cuántos tiene Y? Pues algunos. De los que están aquí, tiene algunos. ¿Cuántos tiene X? Pues no sé, de los que están aquí, tiene algunos. ¿Qué longitud tiene esto? Ah, pues no sé cuál sea, pero vamos a llamar P, ¿no? ¿Cuántos ceros hay entre X y Y? Pues P. Hay P ceros. ¿Con qué? Con P menor o igual a N sub 0. ¿Cuándo es igual a N sub 0? Bueno, cuando yo estiro esto hasta acá. Pero en particular, pues puede ser menor que N sub 0. Ahí se queda, sin ningún problema. Bien. De tal manera que la longitud de X es P1, la longitud de Y es P sub 2, y la suma de P sub 1 más P sub 2, pues es la longitud P, que es esta de aquí hasta acá. Esta es la longitud P. Aquí hay P ceros, que P es menor que N sub 0. ¿Más o menos? Profe, entonces, ¿X podría estar vacía? X podría estar vacío, sí, porque nada me lo impide. ¿Vale? ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Fíjate, si P es más chiquito que N sub 0, entonces eso quiere decir que por aquí está la cadena X, que por aquí está la cadena Y todo lo demás es Z. ¿No? Entonces tengo P sub 1, ceros, P sub 2, ceros, y N menos 0, N sub 0 menos P, ceros aquí, que son los que le corresponden a Z todavía. Tengo un 1, que es este de aquí, y tengo N sub 0 ceros. Todo eso está en Z. Esto de aquí es esto de acá. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, todo bien. Vale. Voy a continuar. 6:41. Bien. Fíjate cómo lo que hice fue la descomposición en X, Y y Z de la cadena W. Vamos a describir W. Entonces, W, que está formada por X, Y y Z, tiene este aspecto. 0, P sub 1, es la cadena X. 0, P sub 2, que es la cadena Y. 0, N sub 0 menos P, 1, 0, N sub 0, que es la cadena Z. Dos líneas para X, zigzag para y líneas verticales para Z. Bien. Si yo escribo la cadena W así, quiere decir que la longitud de W es igual a P sub 1 más P sub 2 más N sub 0 menos P más 1 más N sub 0. Es decir, P sub 1 es la longitud de la cadena X. P sub 2 es la longitud de la cadena Y.
y n sub 0 menos p más 1 más n sub 0 es la longitud de la cadena Z. ¿Dudas hasta ahí? No, ya está un poco más claro. Vale. Entonces, fíjate, P sub 1 más P sub 2, ¿cuánto debe dar? Es como X y Y, ¿no? Sí, Bueno, más ¿cuánto bien da? es. Debe de dar P, ¿no? Debe dar P. Sí, es Entonces, P. pues, P más n sub 0 menos P más 1 más n sub 0. ¿Todos saben de dónde salió este 1? Es el que está incluido en Z. Es el ¿Sí, 1, no? ¿no? Sí. Nada más hay un 1, pues la longitud es 1, ¿vale? Bien. P menos P, ¿no? Son semejantes, se pueden ir. Entonces esto me queda n sub 0 más 1 más n sub 2, digo n sub 0. N sub 0 y N sub 0 también se suman, ¿no, profe? Sí lo podemos sumar, ¿no? Esto quedaría, híjole, ¿sabes qué no hicimos aquí? Y va a valer más, bueno, lo voy a tener que rehacer. Pero la idea ya quedó clara. Aquí estaba haciendo el tercer paso. ¿Qué me faltó en el tercer paso considerar? Algo de... Siento que despejo algo así, ¿no? Lo de la M, lo de que yo podía meter la cadena Y el número de veces que yo quisiera, ¿no? En el tercer paso, yo aquí debería haber puesto una Y a la M. Bueno, voy a acabar de escribir esto. Esto es igual a 2n sub 0 más 1, que es correcto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto mide esta cadena? Mide n sub 0 más 1 más n sub 0. Hasta ahí vamos chido, ¿no? Primera y segunda condición, vamos chido. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema me dice que yo puedo bombear cadena Y, yo puedo estar inyectando cadena Y, cadena Y, cadena Y, y que ese resultado siga siendo parte del lenguaje. Es decir, W es igual a X, Y, M, Z, y esto debería seguir siendo parte del lenguaje. Pues vamos a ver si es cierto. A ver, X es 0, P sub 1. Y es 0P sub 2, pero según el teorema yo puedo poner aquí el número de veces Y sub 2 que yo quiera. Le vamos a llamar M. Y Z es 0, N sub 0 menos P, 1, 0, N sub 0. ¿Sí? Bien. Veamos cuál es la longitud de W. Pues es P sub 1 más M que multiplica a P sub 2 más N sub 0 menos P más 1 más N sub 0. ¿Estamos? Pero yo puedo escribir esto como P sub 1 más P sub 2 más P sub 2 que multiplica a M menos 1 más N sub 0 más menos P más 1 más N sub 0. ¿Sí viste lo que hice aquí? Factoricé un P sub 2, lo saqué, por eso aquí puse P sub 2 que multiplica a M menos 1, porque antes era M por P sub 2. Si yo saco un 2, pues entonces yo nada más multiplico por M menos 1. ¿Estamos? Sí. Bueno. P sub 1 más P sub 2 es P. Y esto quedaría igual a P más
P sub 2 por M menos P sub 2 más N sub 0 menos P más 1 más N sub 0. Este y este se van, este y este se pueden sumar, y me queda que P sub 2 M menos P sub 2 más 1 más 2 N sub 0. Fíjate, ¿cuánto debe medir una cadena en este lenguaje L? ¿Cuánto debe medir? Pues nada más lo que puso en rojo, ¿no? Que es 1 más 2n sub 0. Justo, ¿no? Son los n ceros más el 1 más los n ceros. Entonces, cualquier cadena que viva en este lenguaje debe medir 2 veces n más 1. Y acá me está diciendo que esta cadena que supuestamente vive en el lenguaje mide 2 veces n más 1 más P sub 2m menos P sub 2, pero resulta que esto es más grande que 1 más 2n sub 0. Pregunta, entonces, ¿esta cadena vive o no vive en el lenguaje? No vive porque es mayor, ¿no? Tiene que ser menor o igual. No vive, porque si viviera en este lenguaje, debería cumplir la longitud del lenguaje. Y la longitud del lenguaje es 2n más 1. Resulta que esta cadena es más grande que eso. Quiere decir que esta cadena no vive en este lenguaje. Como esa cadena que la metimos aquí porque el teorema del bombeo dice que se puede, quiere decir que el teorema del bombeo no aplica en este lenguaje. Si el teorema del bombeo no aplica en este lenguaje, eso quiere decir que... ¿No es regular? Que no es regular, perfecto. Me sentí como los dos hermanos de Texas, ¿no? Si el teorema del bombeo no se aplica, quiere decir que el lenguaje no es regular. Sale. Descansen su mente porque duele la cabeza luego. Profe, ¿puede mandar una foto al grupo de eso último, por favor? Sí, dame un segundo. ¿Qué grupo son ustedes? 153, ¿verdad? Sí. 152, hoy es 8, 0620. Las opciones. Llamada. 152, autómatas. De 7 a 8:40. Según yo iba a darle una clase cortita y me consumí, creo que es la clase más larga que he dado en mi vida. Tengo clase.